Descubrí a mi hija, 7 años, comiendo sobras mientras mi yerno sonreía. Lo expuse y transformé todo. Cuando llegué a casa, el agotamiento me pesaba en los hombros como una mochila llena de piedras. Era una noche más después de un largo turno en el hospital, y lo único que deseaba era ver a Valentina correr hacia mí, abrazarme como si no hubiera un mañana. Pero al abrir la puerta, la escena que se me presentó me paralizó. Valentina estaba sentada en la mesa, devorando restos de la cena, mientras Carlos, mi yerno, se reía en su teléfono, como si no importara nada. La imagen me golpeó con fuerza. Mi niña, con su cabello desordenado y su vestido un poco sucio, disfrutando de algo que a mí me parecía indigno. La rabia burbujeó en mi interior y me sentí desbordada. ¿Cómo era posible que Carlos, que se había convertido en parte de nuestra familia, pudiera ser tan indiferente? Me enfrenté a la lucha que siempre llevaba dentro, la de ser madre soltera. La de enfrentar la realidad de la pobreza y la falta de recursos en un mundo que siempre parecía girar en su propio eje, sin tener en cuenta la lucha de mujeres como yo. Mientras observaba a Valina con un nudo en la garganta, no podía evitar recordar mis propios días de infancia. Crecer en circunstancias precarias, donde cada bocado era una lucha. Mi madre siempre había hecho magia con lo poco que teníamos. Pero la imagen de mi hija consumiendo sobras, y su sonrisa apagada, me partió el alma. ¿Era esto lo que la vida le había reservado? Sentí un torrente de angustia y me pregunté si estaba repitiendo la misma historia que había vivido. Carlos levantó la mirada. Su despreocupada sonrisa contrastaba con mi creciente desasosiego. Me costaba comprenderlo. ¿Cómo podía ignorar la necesidad a su alrededor? Por un momento, sentí que mi mundo se tambaleaba. Mi instinto maternal se encendió como un faro y la necesidad de proteger a Valina se volvió mi prioridad. Empecé a tejer pensamientos de confrontación, pero también de amor, de un deseo ferviente de que esta visión no fuese la que la vida le había marcado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Toda mi vida ha sido un constante intentar de equilibrar el amor y los sacrificios. Los secretos familiares comenzaron a surgir en mi mente como sombras que acechaban el rincón de mi alma. ¿Qué había detrás de la relación entre mi madre y aquellas generaciones pasadas? Antes de embarcarme en una confrontación, supe que debía indagar más. Había historias de superación y sacrificio de dignidad que resonaban en mi sangre. Pero al mismo tiempo, me enfrentaba a la realidad de Carlos y la lejanía que empezaba a sentir hacia él. El caos emocional se apoderó de mí mientras mis pensamientos chocaban entre sí. ¿Debería arriesgarlo todo por conseguir claridad, o guardarlo todo para mantener la paz familiar? Valentina no merecía eso. Y en mi corazón, la respuesta se volvía cada vez más urgente. La pregunta que empezó a formarse en mi mente era si podría realizar las elecciones correctas sin destruir los lazos que me unían a Carlos. La presión aumentaba, y sabía que el momento de la verdad se acercaba. Me di cuenta de que este capítulo de mi vida estaba en su punto crítico. Podría enfrentar a Carlos si, al mismo tiempo, no destruir a la familia que había intentado construir. Con cada latido, las sombras del dolor y la injusticia amenazaban con engullirnos. La vida de todos dependía de la siguiente decisión. Tendría la fuerza necesaria para desafiar lo que estaba mal, sin perder lo que quería. Nadie tiene la respuesta, y todo se quedó ahí, suspendido. El día siguiente amaneció gris, como si el cielo compartiera mi desasosiego. El eco de la visión de Valentina comiendo sobras seguía resonando en mi mente, haciéndome cuestionar cada elección que había tomado hasta ahora.
Necesitaba una solución, un plan que me permitiera mantener a mi familia unida, pero también establecer límites claros. El amor no podía ser una excusa para la complacencia. Mientras me preparaba para ir al hospital, aproveché cada instante en el espejo para recurrir a mis pensamientos más íntimos. La mujer que miraba reflejada en él era fuerte, pero también estaba agotada por la lucha constante. Sabía que debía hablar con Carlos esa noche, pero el temor de cómo reaccionaría me llenaba de incertidumbre. Mi voz interior me recordaba que merecía un hogar en el que Valenta se sintiera segura y querida. En el hospital la rutina me envolvió, pero no logré desconectarme por completo de la ansiedad que llevaba encima. Cada paciente y cada situación complicada me recordaba lo que realmente valoraba en mi vida, la salud, el bienestar y la felicidad de Valentina. Los océanos de seres humanos sufriendo, luchando por un futuro, me inspiraron a seguir adelante, a enfrentar mis propios miedos. Durante el almuerzo, decidí que había llegado el momento de investigar. Escudriñé mis papeles personales, buscando esos documentos familiares que mi madre había guardado. Necesitaba conectar con mis raíces, entender lo que me había llevado a esta situación y encontrar fuerza en esas historias ocultas. Mientras hojeaba las viejas cartas, descubrí relatos de resiliencia que me inspiraron. Cada historia o cada corresponsalidad me recordaba que la valentía era un legado que debía heredar a Valentina. Cuando el día terminó y regresé a casa, la atmósfera era tensa. Carlos estaba en el sofá, absorto en su teléfono, y Valentina jugaba a su lado, su risa resonando débilmente en la habitación, pero su luz parecía apagada. Me infundí de determinación, empujando mis miedos hacia un rincón de mi mente. Carlos, necesitamos hablar, se escapó de mis labios con firmeza. La sorpresa en su rostro denotó que no esperaba una conversación seria. Valentina, por su parte, se giró para mirarme, preguntándose qué sucedía. Esto ya no puede seguir así. Tina merece algo mejor que consumir lo que sobra mientras tú te ríes en tu mundo. Las palabras fueron un golpe en la mesa, y sentí una mezcla de liberación y temor. La tensión era palpable, y podía sentir que el momento de la confrontación lo había alcanzado. Carlos parpadeó, procesando mi afirmación, y por un instante hubo silencio. La incomodidad se deslizó entre nosotros, y Valentina, aún sin comprender del todo, miró de uno a otro. En ese momento, un torrente de emociones invadió mi corazón. No estaba tan solo defendiendo el bienestar de mi hija, sino también el mío propio. Había tomado la decisión de no permitir que el ciclo de indiferencia continuara. La carga del silencio se hacía un eco ensordecedor y, en un instante que pareció eterno, Carlos habló. Su voz era baja, pero las palabras que salieron de su boca fueron un recordatorio de todo lo que había estado en conflicto. ¿Acaso no estás exagerando? El peso de su respuesta me golpeó como un rayo. Ya no era solo una cuestión de Valentina, sino de límites. De lo que significaba ser responsable tanto como madre como defensora de mis propios valores. Mientras el cuadro de su desdén tomaba forma ante mí, recordé las historias de mi madre, y me sentí más fuerte. Estaba lista para enfrentar las consecuencias. Pero me asaltaba la pregunta, ¿sería capaz de cambiar la percepción de Carlos sobre esta familia, o era demasiado tarde? La incertidumbre flotaba en el aire como un reloj que marcaba el tiempo. Con este nuevo conflicto surgiendo, sentí que el camino que debía tomar avanzaba a una nueva revelación. Un desenlace inminente. Y en mi pecho resonaba la confianza de que tenía el poder de transformar este dilema en una oportunidad para crecer y fortalecer nuestro vínculo. Pero, ¿cuál sería el precio a pagar por esa transformación? Esta noche, todo cambiaría, y tenía que estar lista para lo que sucediera. El momento de la verdad estaba a la vista. La tensión en el ambiente se sentía como una cuerda a punto de reventar. Las palabras de Carlos, ¿acaso no estás exagerando?, resonaban como un eco burlón que me sacudía por dentro.
No podía ignorar la burla en su tono, ni la falta de comprensión que implicaba. Alina, con su inocente mirada, se había convertido en el centro de un conflicto que iba más allá de lo que había imaginado. Exagerar, repetí, intentando que mi voz no temblara. Es exagerado querer que mi hija no se sienta como un desperdicio. La vida no se basa en lo que resta, Carlos. Valentina merece un hogar donde no solo se consuma, sino donde se nutra. La mirada de Carlos pasó de la sorpresa a la defensiva. Su cuerpo se tensó, y pude sentir cómo la conversación se dirigía a una lucha de poder. Estaba usando esas viejas tácticas que había aprendido desde pequeña: desviar, minimizar, rehuir la responsabilidad. Pero esta vez no cedería. En los siguientes momentos, cada palabra fue como un ladrillo que colocaba en la estructura de la conversación. Iré a hablar con la trabajadora social, anuncié, y vi cómo sus ojos se llenaban de desdén. No voy a permanecer callada mientras Valentina crece en un ambiente lleno de indiferencia. Y tú, Carlos, debes ser parte de esta lucha. El silencio era denso, y la impotencia en la habitación se volvía insoportable, pero yo estaba decidida. Había llegado un punto en el que no podía permitir que su actitud consumiera la esencia de mi hogar. La noche continuó, y en medio de esa incomodidad, se acercó con sus pequeños brazos y me abrazó. ¿Por qué un niño tiene que sentir el peso de tensiones que no son suyas? Mi determinación se transformó en un compromiso. No solo iba a enfrentar a Carlos, sino también mis propios miedos. Mi enfoque tendría que ser en la construcción de un espacio seguro y afectuoso para Valentina. Tenía que reconfigurar mi vida, y esto era solo el principio. Al día siguiente, al llegar al hospital, el bullicio cotidiano se sentía diferente. Las conversaciones entre colegas eran ahora un trasfondo ensordecedor a mis pensamientos. Reflexioné sobre la valentía que había mostrado la noche anterior y la forma en que una simple conversación se había convertido en un verdadero catalizador. Sudor frío recorría mi frente mientras discutía con un doctor sobre un caso complicado. El corazón de mi trabajo giraba en torno a la rapidez con la que tomaba decisiones en momentos de crisis. Recorrí los pasillos. Cada paciente frente a mí era un reflejo del dolor y la lucha. Me animé, decidida a ser al mismo tiempo una madre fuerte y una profesional excelente. Encontrar un equilibrio no sería fácil, pero empecé a notar que cada decisión, por pequeña que fuera, hacía un movimiento hacia la transformación. En cada quehacer, sentía que estaba labrando un nuevo destino, tanto para Valentina como para mí. Sin dejar de lado mi objetivo, decidí que era hora de llamar a alguien que podría ayudarme con esta transición que tanto anhelaba. Una antigua amiga, María, conocida por su trabajo en terapias familiares y mediación de conflictos, podría ser la guía que necesitaba. Y comprendí, finalmente, que pedir ayuda no era un signo de debilidad, sino una declaración de amor hacia mi hija. Ella necesitaba un hogar fuerte, no que sus padres se hundieran en las luchas que habían perdido su centralidad. Mientras marcaba el número de María, una sensación de alivio comenzó a recorrerme. Como si cada paso dado me acercara más al objetivo de hacer de nuestro hogar un lugar donde Fina pudiera florecer. Pero el eco de lo que había dejado atrás seguía atrapado en mi mente. Quería que Carlos entendiera y colaborara, pero me preguntaba, a su vez, ¿estaba dispuesta a enfrentar su negativa? Si era esta su elección, las preguntas se apilaban. Mientras me preparaba para lo que vendría, cogí aire y me recordé a mí misma que el cambio requiere tiempo. Y que cada elección, por dura que fuera, era un paso hacia el futuro que tanto anhelaba. La certeza de que había tomado el camino adecuado me empoderaba, pero en el fondo, una nueva pregunta formaba parte de mis reflexiones. ¿Sería este truco de cambio suficiente, o habría consecuencias imprevistas que no había contemplado? La vida, con su inesperado giro, me empujaba a una encrucijada. Algo en mi interior resonaba con una inquietud casi palpable. La mañana siguiente se presentaba brillante,
pero el peso de la noche anterior aún se hacía sentir en mi pecho. Me vestí con un propósito renovado, cada prenda elegida como una armadura necesaria para enfrentar el mundo. Mi mente giraba en torno a la llamada que había realizado a María. Sentía que en ella podría encontrarla respuesta a tantas preguntas sin resolver. El hospital estaba en pleno apogeo cuando llegué. El ajetreo diario se había convertido en una especie de ruido blanco, permitiéndome reflexionar sobre mis prioridades. Tenía que ser clara respecto a lo que necesitaba, no solo en mi vida personal, sino también en mi carrera. A medida que atendía a mis pacientes, buscaba un significado en cada uno de esos encuentros. Cada historia de sufrimiento y lucha resonaba con la mía en un eco inquietante. Mi mente se centraba en el cambio. Y no solo el cambio para mí, sino el que podría afectar a Valentina. La imagen de ella, abrazada a mis piernas la noche anterior, se dibujaba en mi mente con claridad. Debía ser su refugio, su ancla. En ese momento, noté que había desarrollado una sensibilidad inusual hacia mis pacientes. Las historias de superación que escuchaba me motivaban a enfrentar mis propios demonios. Dediquémonos a transformar vidas, pensé, comenzando por la mía. Durante el almuerzo, me senté junto a Sofía, una colega cercana que siempre había sido un apoyo en el trabajo. Su risa y calma eran contagiosas, y sentí la necesidad de abrirme. Hablé de mis inquietudes sobre la crianza de Valentina y de la complicada situación con Carlos. Sofía escuchaba atentamente, su mirada era comprensiva, y eso me permitió soltar un poco del peso que llevaba. ¿Estás pensando en mudarte?, preguntó, como si supiera que tal decisión podría ser la clave para mi transformación. La idea flotaba en mi mente, desde que estaba en conflicto. Era un paso hacia la independencia que podría brindarnos un nuevo comienzo. Una nueva vida. No creo que Carlos lo permitiera, respondí con un susurro, mientras me encogía de hombros. Pero si sigo así, Valentina y yo terminaremos atrapadas en esta lucha interminable, Sofía observó detenidamente mi expresión y entonces lanzó una pregunta devastadora. ¿Sobre qué terreno estás dispuesta a luchar? Esa pregunta resonó dentro de mí. ¿Era realmente el lugar donde vivíamos el problema? ¿O era la falta de comunicación y propósito? Era necesaria la confrontación, pero también la claridad sobre lo que realmente quería lograr. Con cada interacción, la idea de mudarme se hacía más palpable, como una posibilidad que ardía en mi interior y me instaba a explorarla. Después de un rato, decidí que debía hablar con María de nuevo, no solo sobre la situación en casa, sino también sobre mi futuro profesional. La idea de que mi desarrollo personal pudiera interrelacionarse con mis ambiciones laborales me abrió un abanico de posibilidades. Tal vez en esta nueva etapa podría redescubrir mis objetivos, darme el permiso de ser lo que realmente ambicionaba. Mientras salía del hospital, la sensación de liberación se apoderó de mí. Al caer la tarde, me encontré nuevamente en casa. La tristeza que había sentido antes se mezclaba con una nueva determinación. Miré a través de la ventana, donde Valentín jugaba en el jardín, ignorando los titubeos de los adultos a su alrededor. Me pregunté si sería capaz de brindarle no solo un hogar, sino un lugar donde pudiera soñar sin limitaciones. Al mismo tiempo, la inminente conversación con Carlos pendía como una espada de Damocles sobre mi cabeza. ¿Podría mi decisión de cambiar radicalmente nuestras circunstancias llevar a una confrontación? La idea se anidó en mis pensamientos como un desafío. Tenía que prepararme para lo que podía suceder. Decidí que al día siguiente, después del trabajo, tendría que llevarle esta nueva visión a Carlos. Era hora de plantear el tema de la mudanza, abrir el diálogo y enfrentar, quizás, su negativa. La tensión sería inevitable, pero mis ganas de luchar por fin superaban cualquier miedo. El momento de verdad se acercaba, y sabía que lo que estaba en juego no era solo mi felicidad, sino también el futuro de mi hija. La clave estaba en cómo abordar el choque que se avecinaba. Necesitaba entrar en esa conversación armada,
con planes. Pero, mientras me preparaba mentalmente, una nueva y perturbadora pregunta comenzó a formarse en mi mente: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para conseguir un cambio real? Al día siguiente, el ambiente en el hospital parecía cargado de energía, pero no era únicamente el ajetreo habitual. Era una tensión interna, una mezcla de expectación y ansiedad que me acompañaba mientras avanzaba hacia mi jornada laboral. Con cada paciente que atendía, recordaba la conversación crucial que tendría más tarde con Carlos. Era como si cada diagnóstico, cada tratamiento, reflejara un pedazo de mi propia lucha por cambiar. Los rostros de mis pacientes se sucedían, cada uno con su propia historia. Le di el alta a un joven que había luchado contra una enfermedad que había marcado su vida, y al despedirse, su agradecimiento resonó en mí como un eco de mis propios anhelos. Si él puede hacer esto, ¿por qué yo no puedo también tomar el control de mi vida? Me pregunté en un susurro mental que me empujaba hacia adelante. Durante el descanso, me encontré de nuevo con Sofía. Notó mi inquietud y, dándome un leve empujón, preguntó: ¿ya hablaste con Carlos? Su mirada firme me recordó que no podía postergar más esta decisión. Recordé su pregunta sobre el terreno en el que estaba dispuesta a luchar. En este momento de duda, su presencia era un ancla, pero también un recordatorio de que estaba sola en mi batalla. Sé que debo hacerlo, le respondí con convicción, sintiendo que el tiempo corría, pero hay tantas cosas en juego. No se trata solo de mudarnos, se trata de devolver la voz a Valentina, de encontrar nuestras propias vidas. Sus palabras me impulsaron a desarrollar mi plan. Mientras comía rapidísimamente, comencé a esbozar escenarios en mi mente, situaciones posibles, su reacción, mis respuestas. La jornada laboral avanzó, cada hora un paso más cerca de ese momento decisivo. Al salir del hospital, un nudo en el estómago crecía, pero también una chispa de determinación. La imagen de Valentina, confiada y alegre, se presentaba en mi mente. A partir de ese momento, ya no podía permitir que su vida se viera limitada por mis propias inseguridades o las decisiones de Carlos. Al llegar a casa, el silencio era ensordecedor. Carlos estaba en la cocina, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Preparaba la cena, y en su rostro había una expresión de calma que contrastaba con mi agitación interna. Respiré hondo y decidí que debía comenzar la conversación con una honestidad brutal. Carlos, necesitamos hablar. Sobre nosotros, sobre Valentina y el lugar donde vivimos. Mi voz tembló ligeramente. Pero lo que emergía de mí era un eco de la determinación que había cultivado durante días. Mientras lo observaba, noté que su actitud cambiaba. El aire cargado de incertidumbre comenzaba a palpitar entre nosotros. ¿Sobre qué?, preguntó, un dejo de despreocupación deslizándose entre sus palabras. Su tono culpaba a la rutina y al confort de nuestra vida actual, como si ningún cambio fuera necesario. Eso me enfurecía, la invisibilidad de mi decisión parecía palpable. Sobre la posibilidad de mudarnos, de buscar un nuevo comienzo, respondí, sintiendo como una oleada de adrenalina me atravesaba. En su mirada vi el destello de su incredulidad. Era un momento crucial, un instante en el que el tiempo se detuvo. Sus ojos se abrieron y comprendí que, si quería que esta conversación resonara, no podía darme por vencida. Valentina necesita un espacio donde pueda crecer sin miedo, y yo también. Los cambios pueden ser aterradores, pero son necesarios. Las palabras se deslizaron entre nosotros y cambiaron la atmósfera de la conversación. Sin embargo, su reacción no fue la que esperaba. «Esto es un capricho, y no lo apoyas realmente de forma práctica», contestó, y su voz se tornó más áspera. Ese instante se convirtió en un escenario de confrontación, donde mis determinaciones fervientes se enfrentaban a su resistencia inamovible. La necesidad de expresar mi verdad y mis deseos se volvió más intensa. Tal vez, en esta confrontación,
No se trataba solo de un cambio de vivienda, sino de una redefinición de lo que éramos como familia. Y mientras la conversación avanzaba hacia una dirección inesperada, una inquietante revelación instalaba la semilla de un nuevo dilema. Justo cuando la discusión alcanzaba su clímax, una llamada interrumpió nuestro intercambio. Era María. La voz de mi terapeuta parecía más importante que nunca en ese instante, y mientras tomaba el teléfono, sabía que la conversación, aunque estaba lejos de concluir, marcaba un punto de inflexión. ¿Podría su orientación ayudarme a guiar las decisiones que había tomado? El momento de verdad estaba cada vez más cerca. La voz de María resonó en el teléfono, clara y serena, como un faro guía en medio de la tormenta que se desataba en mi corazón. ¿Cómo estás?, preguntó, y esas 3 palabras desencadenaron un torrente de emociones que había estado reprimiendo. Antes de poder responder, sentí que la conversación con Carlos quedó aplazada. Como si nuestra discusión hubiera quedado atrapada en un espacio de tiempo sin fin. Necesito hablarte sobre una situación difícil, me atreví a decir, mientras el eco de la discusión aún vibraba en la cocina. Mi mirada se dirigió a Carlos, quien, aunque intentaba parecer despreocupado, no podía disimular la tensión en sus gestos. Me sentía atrapada en un crisol de conflictos, en la intersección de mis deseos y las expectativas de otra persona. «Puedo escucharte. Estoy aquí para eso», dijo María, con un tono que siempre me traía confort. Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas, eligiendo cuidadosamente lo que quería sacar a la luz. Necesitaba expresar no solo mis inquietudes sobre la mudanza, sino ampliar el horizonte de mi realidad. Hoy, durante la discusión, sentí que todo lo que había estado reprimiendo estaba saliendo a la superficie. Carlos parece no entender lo que significa realmente vivir con miedo, lo que le está haciendo a Valentina. Y a mí también, admití, dejando escapar un suspiro que se sentía como un peso aligerándose. Hablar con María no solo me permitía expresar mis sentimientos, sino que también podía revelar las verdades escondidas de mi vida cotidiana. Es importante que reconozcas tus propios límites y deseos, dijo ella con calma. La lucha por tu voz es un paso esencial para el crecimiento personal. Y también para el de Valentina. Sus palabras calaron en mí como un bálsamo y, al mismo tiempo, encendieron una chispa de rebeldía. Lo entiendo, pero me asusta cómo esto podría afectar nuestra familia, respondí. En ese momento, recordé la imagen de Valentina riendo, una imagen que parecía tan distante de la fría atmósfera en la que me encontraba ahora. Quiero que ella tenga un futuro, uno donde se sienta segura y libre para expresarse, pero, ¿cómo consigo eso sin romper las bases de nuestra familia? Los cambios a menudo traen caos antes de la claridad. La transformación puede ser aterradora. Pero también es liberadora, me recordó María. Reflexioné sobre la idea de caos como una puerta abierta a nuevas realidades. Aprender a poner en primer lugar mis deseos, mi salud mental, era algo que debía hacer, sin importar lo incómodo que pudiera ser. Mientras la conversación con María avanzaba, sentí que cada palabra que ella pronunciaba estaba formando una estrategia en mi mente. Mi determinación comenzó a solidificarse. Sabía que la conversación con Carlos no terminaría en ese momento, y que no podía retroceder. La defensa de mi verdad debía ser firme. Gracias por escucharme, María. Me has dado mucho en qué pensar, contesté, agradecida por su apoyo infalible. Colgué el teléfono, sintiendo que había ganado un pequeño pero valioso poder. Sin embargo, al volver mi mirada hacia Carlos, su expresión indicaba que la batalla apenas estaba comenzando. No podía creer que había tomado un paso hacia adelante, y él aún permanecía reticente. Carlos, comencé de nuevo, sintiendo la firmeza en mi voz. No puedo seguir negando lo que siento. Necesitamos una conversación honesta, sin más distracciones. Las palabras se pronunciaban con claridad. Y mientras las decía, entendía que esa retirada y avance significaba que estaba dispuesta a luchar.
no solo por mí sino por Valentina y su derecho a un futuro mejor. El aire entre nosotros estaba espeso, y aunque Carlos pareciera estar a la defensiva, una parte de él sabía que la vieja rutina ya no funcionaba. La sensación de que estaba al borde de una revelación, algo que podría cambiar el rumbo de nuestra vida familiar, se asentó en el ambiente. Las sombras del pasado comenzaban a despejarse ante la posibilidad de un nuevo comienzo. Con cada palabra, el camino hacia un cambio se hacía más claro, pero también más difícil. De repente, la puerta de la casa se abrió con un chirrido apenas audible. Era Valentina que, al ver la tensión en el aire, parpadeó con curiosidad, como si hubiera caminado justo al centro de un conflicto no resuelto. Era un recordatorio provocador de lo que estaba en juego. La revelación de la lucha interna debía ser abordada, y estaba a punto de suceder en ese instante. ¿Qué está pasando?, preguntó, con la inocencia que a menudo sirve de espejo a las complejidades de la vida adulta. La pregunta flotó en el aire, como si ella fuera el hilo de conexión que necesitaba mi lucha. ¿Podría su presencia ser la clave para unir lo que parecía fracturado? La urgencia de responder a Valentina rápidamente superó el miedo que me invadía, obligándome a enfrentar la verdad en un momento cero. Mientras me preparaba para hacerlo, una voz interna me decía, este es el momento de la verdad. ¿Estaba realmente lista para enfrentar lo que se avecinaba? La mirada de Valentina se aferraba a mí, su inocencia contrastando con el mar de emociones que me envolvía. Necesitaba encontrar las palabras correctas. Aquellas que no solo relataran las tensiones familiares que habíamos estado atravesando, sino que también le transmitieran la validación que tanto merecía. Había llegado el momento de ser auténtica no solo para Omicino, sobre todo, para ella. Valentina, cariño, comencé, sintiendo que la voz temblaba un tanto. Hay algo de lo que necesitamos hablar. Sobre lo que hemos estado sintiendo tu papá y yo, la expresión de mi hija se tornó seria. Esa simple frase pareciera contener la gravedad de todas las conversaciones que nunca tuve el valor de iniciar antes. Carlos se quedó en silencio, y su incomodidad se palpaba en el aire. Sin embargo, sabía que no podía dar marcha atrás. A veces, los adultos tienen conflictos que no entienden bien y que pueden parecer confusos, continué, mirando a mi hija a los ojos. Pero es muy importante que sepas que siempre te he amado y que tu felicidad es lo que más importa para mí. ¿Por qué pelean? Siempre dicen que van a hacer las paces, pero no pasa, interrumpió Valina, alzando la voz con una sinceridad que solo un niño puede tener. Hubo un momento de silencio absoluto que me obligó a contemplar la profundidad de su pregunta. Allí estaba, frente a mí, la manifestación directa de todo lo que estaba en juego. Es complicado, pequeña. A veces, las cosas pueden parecer que se están rompiendo. Pero eso no significa que no podamos encontrar una manera de arreglarlo, respondí, sin perder el contacto visual, buscando que sintiera la sinceridad de mis palabras. Mientras lo decía, me di cuenta de que cada parte de mí estaba ansiosa por asumir el control. Esa simple conversación era un punto de inflexión. Cuando observé la confusión en los ojos de Valentina, entendí que, al comunicarme con ella, también estaba enseñándoles sobre la importancia de la honestidad y la valentía en sus propias relaciones. «¿Está bien sentir cosas diferentes, mamá?», preguntó, con un tono casi esperanzado. Su pregunta evidenció su intuición emocional, un rasgo que yo misma había reprimido durante años. «Sí, amor. Está bien tener diferentes sentimientos y pensamientos. Aprender a expresarlos es muy importante, aunque a veces sea difícil», afirmé, sintiendo como mis propias palabras resonaban en mi interior. El clima había cambiado. Sentía que mi voz era ahora un puente hacia un futuro donde Brina podría crecer libre de las decisiones hechas en el miedo. Al final del día, se trataba de empoderarla, de forjar en ella la habilidad de comunicarse sin reservas. Carlos finalmente rompió su silencio. «No quiero que hagas esto más difícil»,
dijo, casi como una súplica, pero yo ya no podía detenerme. La revelación estaba en el aire, su miedo al conflicto no podía atarme eternamente. Carlos, lo interrumpí, la dificultad es parte del camino. Y también deseo que aprendas a escuchar, a ser parte de esto con Valentina. Si no nos atrevemos a ser honestos, ¿qué futuro le estamos dejando? La firmeza en mi voz resonó en el espacio, insuflando vida a mi determinación. La posibilidad de un cambio en nuestra dinámica familiar se volvió palpable. La angustia que antes podía haber navegado entre nosotros se transformó ahora en un desafío a enfrentar en unidad. Mientras la tensión se disipaba, Dee sonrió, lo que me devolvió una chispa de esperanza. Pero inmediatamente, la realidad me golpeó, la conversación aún no había terminado. La base de nuestra familia Aukwakifrayu necesitaba una reconstrucción cuidadosa y consciente. Sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. Con un futuro incierto por delante, pensé en lo que había aprendido, el poder de enfrentar. De comunicar y de permitir que la voz de cada miembro de la familia fuera escuchada. Había un lado de mí que quería postergar lo inevitable, pero había algo más grande en juego. Entonces, cuando creía que el momento de la verdad estaba cerca, sentí un escalofrío recorrerme. Era el momento de decidir, me atrevería a arriesgarlo todo por el bienestar de mi hija y por mí misma. Y, al mirar a Valentina, su sonrisa inocente se volvió un reflejo de mi propio deseo de vivir plenamente. Con el corazón en la mano y la piel erizada, sabía que cada palabra que estaba a punto de pronunciar podría cambiar el curso de nuestras vidas. La siguiente pregunta flotaba en el aire, poderosa y urgente. Carlos, ¿estás dispuesto a escuchar no solo mis palabras, sino también los sentimientos que nos han traído hasta aquí? La presión de las palabras que aún no había dicho seguía en el aire, creando una atmósfera cargada que parecía palpable. Miré a Carlos, quien me devolvía la mirada con un aire de incertidumbre. En ese instante, comprendí que no solo estaba en juego nuestra relación como pareja, sino que el derecho de Valina a crecer en un ambiente saludable también dependía de este momento decisivo. Carlos, reanudé, intentando adoptar un tono sereno. Lo que hemos estado sintiendo nos ha llevado a un lugar donde ya no podemos seguir ignorando la realidad. Esto afecta a Valentina y, si no tomamos una decisión clara, eso dejará marcas en ella. La firmeza de mis palabras era una declaración, un recordatorio de lo que realmente estaba en la mesa. La incredulidad de Carlos aumentaba a medida que la tensión en el ambiente se intensificaba. No creo que este sea el lugar adecuado para este tipo de discusión, respondió, su voz temblando. Pero mi determinación había surgido de las cenizas del miedo que había sentido por tanto tiempo. No permitiría que esta oportunidad se desvaneciera. Los recuerdos de momentos pasados con Valentina emergieron en mi mente, risas, juegos, y esa inocente curiosidad que tanto amaba. Toda la vida que había trabajado para construir estaba en la línea, y caer de nuevo en el silencio solo perpetuaría el dolor. Ya no podía mirar hacia otro lado. Esto no es una discusión de pareja, Carlos. Se trata de nuestra hija. Se trata de ella siendo feliz y de nosotros asumiendo la responsabilidad de su bienestar emocional, dije, con una pasión que resonaba no solo en mi voz, sino también en mi corazón. Si existiera una forma de ayudarla a navegar sus emociones de manera saludable, no deberíamos intentarlo. El silencio se convirtió en un abismo entre nosotros. Atrapados en nuestras angustias y ansiedades, comenzamos a transformar el enfrentamiento en una conversación más profunda. Mi propia voz se sentía cada vez más sólida, como si estuviera afirmando no solo mis deseos, sino también mis derechos como madre. Sé que hemos intentado mantener la calma, continué, pero a veces el verdadero amor exige valentía. Y el amor hacia Valentina merece que seamos valientes. Las palabras salían de mí, retumbando en el aire, como una reivindicación de lo que sentía por mi hija y hacia mí misma. Mientras presionaba el punto de vista de que Valentina merecía claridad y honestidad,
Carlos parecía atrapado en sus propios miedos. Tú no sabes lo que puede pasar si seguimos con esto, dijo, su voz ahora casi un susurro. Lo que podemos perder ya lo hemos visto, Carlos. Esta incertidumbre nos ha llevado a un lugar doloroso. Esta toma de conciencia se estaba convirtiendo en un nuevo canal de comunicación entre los tres. Cada uno de nosotros teniendo un papel clave en la resolución de esta crisis. Poner mis sentimientos sobre la mesa me inspiró a escuchar verdaderamente a Carlos. Caminamos en el delicado equilibrio de la vulnerabilidad, construyendo puentes y cimentando un camino hacia una nueva realidad. ¿Qué te impide hablar? ¿Por qué continúas eligiendo el silencio? Le pregunté, desafiando la inercia que parecía paralizarnos. Carlos inhaló profundamente, su expresión cambiando entre la lucha interna y la disposición a abrirse. Las sombras de su miedo parecían asomarse a medida que navegábamos desde la reticencia hacia la honestidad. En este momento, no importaba qué camino eligiera. Lo único que deseaba era que ambos comenzásemos a ver la luz al final del túnel. La mirada de Valentina, en ese instante, era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Su futuro dependía de nuestra capacidad para abordar la verdad. Yo deseaba que este ejercicio de autenticidad y valentía floreciera en su vida. Con esa esperanza encendida en mi corazón. Sabía que era tiempo de llevar esta conversación a la siguiente fase, una fase en la que tanto su padre como yo tuviéramos que despojarnos de nuestras defensas. Carlos, hablemos de nuevo. No solo de nosotros, sino del lugar que Valentina ocupa en nuestras vidas. Y de cómo podemos cambiar las cosas para que crezca en un entorno donde se sienta segura y amada. ¿Estamos listos para hacerlo? Mientras la pregunta quedaba suspendida en el aire, la habitación pareció adquirir un nuevo sentido de posibilidad, listo para la transformación. ¿Tendría Carlos la voluntad de unirse a mí en este viaje o se quedaría atado a sus miedos? Cada mirada que intercambiamos cargaba la ansiedad de un futuro incierto, la historia de nuestra familia en juego. El silencio se vio roto por una respiración profunda de Carlos. Una señal de que había tomado la decisión de romper el ciclo de miedo. Tienes razón, dijo al fin, su voz llena de vulnerabilidad. He estado evadiendo la conversación que realmente necesitamos tener. Lo he sentido por dentro, pero no supe cómo articularlo. Sus palabras, aunque escasas, resonaban en el aire como un eco de mi propia lucha. En ese momento, la fragilidad de nuestra situación se volvió evidente, pero a su vez una chispa de esperanza comenzó a brillar. Vamos a ser claros, respondí, sintiendo que esto era más que una conversación, era un compromiso. Lo que Valentín necesita más que nada es ver que sus padres son un equipo. El conflicto que tenemos no solo la afecta a ella, también nos tiene atrapados a nosotros. Carlos asintió, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y determinación. Esa lucha interna que había visto en su rostro ahora parecía ser un catalizador, una señal de que estaba listo para dejar atrás la inercia que había definido nuestra relación. ¿Cómo podemos hacer esto?, preguntó con una inquietud palpable. No sé por dónde empezar. Respiré recordando los momentos en que me había sentido impotente y perdida. La clave había sido mirar hacia adentro, encontrar la valentía y la claridad dentro de mí misma. Así que comencé a articular un plan de acción, no solo para nuestra familia, sino también un paso hacia mi propio crecimiento personal. Primero, necesitamos establecer un espacio seguro donde Tina pueda expresar sus emociones. Podemos buscar la ayuda de un terapeuta familiar, no es un fracaso. Es un acto de amor hacia ella y hacia nosotros, propuse con firmeza. La idea parecía calar en Carlos. Durante mucho tiempo, la noción de buscar ayuda había estado envuelta en estigmas y creencias erróneas que habían alimentado nuestro miedo a abrirnos a un tercero. Sin embargo, veía en su mirada un destello de comprensión. Se abrieron nuevas posibilidades ante su mente. Asumir nuestra vulnerabilidad puede ser la primera lección que le enseñamos a Valentina sobre cómo
manejar sus propias emociones y conflictos. Seguí, sintiendo que mi propia convicción cobraba fuerza. Si comenzamos desde un lugar de sinceridad, tal vez ella también aprenda a hacerlo. La conexión entre nosotros empezaba a reformarse a medida que hablábamos. Ya no éramos solo dos personas atrapadas en un ciclo de respuestas reactivas, sino padres decididos a mejorar el ambiente emocional de nuestra hija. Carlos no solo estaba escuchando, estaba comprometido, dispuesto a aportar sus ideas. Ambos comenzamos a discutir posibles terapeutas, compartiendo estadísticas sobre el impacto positivo de la terapia en familias. Este era un nuevo enfoque que nos invitaba a salir de nuestra zona de confort. Mi corazón latía más rápido con cada palabra. Sabía que, si hacíamos esto bien, Valenta podría florecer en un ámbito lleno de amor y respeto. Pero dentro de mí también surgían inquietudes. Los viejos patrones de conducta no desaparecen tan fácil. Necesitaba comprender mis propias limitaciones, de modo que pudiera hacer frente a cualquier desafío que se presentara. Carlos, también debemos trabajar en nosotros, le dije, la voz un poco más suave. ¿Cómo nos aseguramos de que no volvamos a caer en viejas actitudes o discusiones? Él se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que había dicho. Sabía que esta no sería la última conversación difícil que tendríamos. Y comenzaba a aceptar que nuestra evolución como pareja dependería de nuestro compromiso para crecer juntos. No solo individualmente. Tal vez podríamos crear un espacio semanal para hablar sobre cómo nos sentimos. Para que podamos ser responsables el uno con el otro, sugirió Carlos, su mente comenzando a bullir con ideas. Su propuesta era un paso hacia la construcción de una comunicación más saludable. Ambos nos miramos con un nuevo entendimiento. No estábamos cruzando un puente entre conflictos pasados. Estábamos construyendo una nueva estructura sobre los cimientos de la vulnerabilidad y la comunicación. Mientras Valentina entraba a la habitación, con su radiante inocencia y curiosidad, supe que estábamos en el camino correcto, pero una parte de mí sabía que esto era solo el comienzo. La pregunta de si realmente seríamos capaces de mantener este nuevo compromiso era un eco constante en mi mente. Lo que no podía prever era que la próxima conversación, con el terapeuta, abriría puertas a secretos ocultos sobre nosotros. Seríamos capaces de afrontarlos y salir aún más fuertes. La ansiedad en mi pecho crecía a medida que me preparaba para enfrentar el futuro. La incertidumbre se convertía en mi compañera constante. Nuestra historia estaba lejos de su final. La mañana del día siguiente llegó con un brillo diferente. Había un aire renovado en la casa, una energía palpable que contrastaba con la tensión de la noche anterior. Valentina, ajena al tumulto emocional que habíamos enfrentado, se desplazaba con la inocencia de un niño que está acostumbrado a que el amor eventualmente prevalezca. Ese era el legado que quería dejarle, la creencia en la capacidad de cambio y la importancia de la honestidad. Cuando Carlos y yo nos sentamos a desayunar, el clima era más ligero. La conversación fluía con mayor naturalidad, como si una capa de desconfianza se hubiera desvanecido. Días atrás, hubiera sido impensable que pudieran coexistir la paz y el desafío en nuestra dinámica. Pero allí estábamos, intentando reconstruir lo que había estado roto. Sabía que la lucha no había terminado, pero me sentía empoderada, decidida a avanzar, no solo por Valentina, sino por todos nosotros. Hoy tenemos la cita con el terapeuta. Le recordé a Carlos con un tono de firmeza sincronizado con mi intención. Cada conversación, cada acción se había vuelto un ladrillo en la construcción del nuevo camino que anhelábamos. La incertidumbre de esa sesión de terapia se sentía abrumadora, y aún así, estaba dispuesta a sumergirme en cualquier incomodidad que surgiera. Cuando llegamos a la consulta, el ambiente era acogedor, un ambiente que invitaba a la apertura. María, la terapeuta, nos recibió con una sonrisa cálida y una energía reconfortante. Ao entrar,
La sensación de seguridad y confort penetró en nosotros y la pesadez que a menudo venía acompañada de nuestras impotencias comenzó a desvanecerse. La sesión comenzó con un ejercicio simple, compartir nuestras expectativas sobre la terapia. Carlos y yo empezamos a hablar de nuestros deseos de ser más abiertos y de no permitir que el miedo definiera nuestra familia. Mi voz sonaba más segura que nunca. Quiero cuidar a Valentina y asegurarme de que no sienta nunca el peso de nuestras decisiones y conflictos. Mis palabras resonaban, casi como una intenta confesión de la preocupación que había llevado durante años. Carlos, por su parte, compartió su deseo de ser un mejor modelo para Valentina. Demostrarle cómo manejar las emociones y los conflictos de una manera constructiva. Ahí estaba, frente a mí, el hombre que había sido un obstáculo y un aliado en nuestro camino hacia la felicidad familiar. La transformación empezaba a gestarse entre nosotros, una evolución basada en el compromiso mutuo. A medida que la sesión avanzaba, comenzamos a desglosar los patrones de comportamiento que afectaban nuestra comunicación. Las viejas heridas afloraron, pero al ser confrontadas, se convirtieron en oportunidades de crecimiento. Cada revelación nos fortalecía. Sentí que estábamos reescribiendo nuestra historia, una página a la vez. Durante los siguientes encuentros fuimos profundamente honestos, abordando todo. Desde el miedo a fracasar como padres hasta la necesidad de apoyo emocional el uno del otro. Cada sesión se sentía como un renacer, y esa sensación de poder y liberación crecía en mí, nutriendo mi confianza. Ina observaba desde su inocencia mientras sus padres se enfrentaban a sus propias luchas. Esperaba que esta experiencia le mostrara que los conflictos pueden resultar en entendimiento y unión, que las dificultades pueden ser una parte natural del amor y las relaciones, y que siempre hay lugar para la comprensión y la empatía. Después de varias semanas, comenzamos a notar cambios en nuestra relación y en la forma en que interactuábamos como familia. Cocinábamos juntos, hacíamos actividades que compartían risas genuinas en lugar de incomodidades. Nina estaba más alegre, como si un peso se hubiera quitado de sus pequeños hombros. Sus ojos brillaban con una luz renovada. La transformación se sentía en cada rincón de nuestra vida cotidiana. Finalmente, un día, mientras estábamos sentados en la mesa alrededor de la cena, Vena rompió el silencio. ¿Por qué están tan felices, mamá y papá?, preguntó, su voz suave y ansiosa. Fue un recordatorio de lo mucho que valía el viaje que habíamos emprendido. No es solo felicidad, cariño, respondió Carlos, buscándome con la mirada. Es sobre todos nosotros aprendiendo a comunicarnos y a apoyarnos. A veces, para ser felices, necesitamos aprender a ser honestos unos con otros. La risa de Valentina y la sonrisa que se creó entre Carlos y yo confirmaron que estábamos en el camino correcto. Había algo hermoso en lo que habíamos construido juntos. Un espacio donde las emociones podían existir sin miedo a ser rechazadas. Mientras la noche continuaba, sentí que lo que habíamos logrado no era solo la resolución de un conflicto. Se trataba de un viaje hacia la transformación en el que tanto Carlos como yo habíamos crecido. Habíamos logrado crear un hogar donde Valentina podría crecer y florecer. Además, cada uno de nosotros había encontrado la satisfacción en ser la mejor versión de nosotros mismos. Una que luchaba por el bienestar del otro y del grupo. Cada día construyó una historia de familia unida que superó sus desavenencias. Me sentía realizada, fuerte y capaz. Este fue el legado que quería dejarles, la comprensión de que la lucha puede ser transformadora. Que se puede encontrar luz en la oscuridad, y que en el centro de todo se encuentra el amor. Y así, habiendo superado mis propios límites y habiendo creado un espacio seguro para Valentina, no solo sobrevivimos, sino que prosperamos. La felicidad no era un destino, sino un viaje que decidimos hacer. Cada uno de nosotros por el camino hacia el crecimiento personal. Por favor, necesitan suscribirse ahora a este canal.
No se pierdan las próximas historias emotivas y transformadoras que llegan directamente a su pantalla. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando contenido que inspire. Comenten sus reacciones y teorías sobre este desenlace increíble. Y, por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más. Hagamos que estas historias de superación personal lleguen a quienes más las necesitan.